Bienvenidos, soy Fernando Delgado. Hoy inicio una serie de cápsulas sobre productividad, la cual, como comentaré, está en crisis. Las pláticas serán semanales y estarán disponibles los lunes de cada semana. Durante las sesiones compartiré experiencias, así como alguna referencia teórica como sustento. En esta ocasión, compartiré un resumen de vida y la introducción al término productividad. Mis primeras experiencias fueron en sistemas, cuando la ingeniería de sistemas era muy estructurada y los recursos tecnológicos escasos. Hoy, un celular tiene gigas para hacer su trabajo, mientras en los años 70 algunas computadoras tenían memoria de 32 KB y discos que les llamábamos paneras por su forma y que tenían apenas unos pocos megas. Esa escasez te obligaba a optimizar el código y aprovechar la memoria y el almacenamiento. Mi mentor fue un ingeniero francés apellidado Niederberger y significó el cambio en mi vida profesional. Era socio director de una casa de software donde construí e implanté sistemas en diversas empresas industriales y comerciales. En ese entonces tenías que entender los procesos para construir los sistemas, así que me involucré en sistemas contables comerciales, inventarios, manufactura y otros. Mi primer enfrentamiento con Justo a Tiempo fue una sorpresa, pues no había escuchado el concepto. Un grupo de empresas contrató a un consultor extranjero y a mí me tocó apoyarlo en la parte tecnológica. Esa vivencia no la entendí hasta varios años después. En esa casa de software construimos sistemas parametrizados para evitar la colección de programas por cada empresa. Tal vez fue un inicio de los sistemas integrados y parametrizables que aparecerían años después. Cuando me cambié de empresa fui gerente de sistemas de un grupo industrial y un poco tiempo después director de administración corporativo. Estudié contaduría para atender mis responsabilidades. Los jefes que tuve me dieron oportunidad de atender toda clase de retos, así que me enfrenté a cambios sustantivos en recursos humanos, incorporando técnicas avanzadas desde el reclutamiento hasta la administración de las percepciones. También elaboramos programas para desarrollar a los colaboradores dando importancia a su evolución a través de la capacitación. Cambiamos los sistemas contables, facturación y presupuestales, donde la tecnología era el eje de cambio. También nos enfrentamos a una época con sacudidas económicas y diseñé y llevé a cabo un proyecto corporativo para reducir los costos y los gastos. Fueron 7 años de vivencias emocionantes. Cuando estudiaba contaduría tuve contacto con una de las empresas de consultoría más grandes del mundo y me incorporé al área de consultoría como gerente senior. En mis primeros años dedicaba mi tiempo a proyectos de consultoría de negocio con auditoría de sistemas. Las empresas que atendíamos eran de las más grandes del país y muchas internacionales, así que también tuve oportunidad de hacer proyectos en otros países. Atendí proyectos de sistemas, de productividad, de estrategia y de operaciones. Los años 90 significaron la explosión mundial de sistemas integrados y me invitaron a ser director general de una casa de software, promoviendo e implantando un sistema integrado en algunas de las empresas más grandes de México, presenciando y compartiendo la administración del cambio. Algunas eran internacionales, así que compartimos el reto de la tecnología y el cambio en las estructuras humanas. Me actualicé estudiando una maestría en administración. Me invitaron a ser director general de Latinoamérica apoyando a los países del Cono Sur y esos proyectos ampliaron la visión de negocios aprendiendo el comportamiento de los empresarios de otros países. Me actualicé estudiando un doctorado en administración. Fui presidente del capítulo México de una organización internacional encargada de reunir las mejores prácticas relacionadas con la administración de la producción, inventarios, logística y cadena de suministro, que además se encarga de impartir cursos profundos sobre esos temas y prepara a los participantes para presentar exámenes
que aplica otra organización independiente. Son en inglés y en ese entonces eran presenciales. Con el paso de los años logramos que fueran vía remota. Me certifiqué y era uno de los instructores certificados que impartía cursos relacionados tanto públicos como privados. Modernizamos la organización y la convertimos en sociedad anónima y fui socio director. Ampliamos las operaciones a varias plazas de México, incrementando la presencia en la parte central del país. Montamos una empresa donde fui socio director que desarrolla planes de capacitación en español, que además de desarrollar e impartir cursos regulares, desarrolla programas a la medida de las organizaciones y aplicábamos el concepto de competencias. Además de asuntos relacionados con la administración de la producción e inventarios, los cursos regulares incluyen temas de costos, estrategia, administración de la demanda y pronósticos, Lean Manufacturing, Lean Enterprise, mejora continua, Six Sigma, entre muchos otros. Llevamos a cabo proyectos de consultoría aplicando los conceptos de Lean Manufacturing, Lean Enterprise y Six Sigma en diversas organizaciones, incluso en el extranjero. Fui profesor de posgrado en la Escuela Bancaria y Comercial y en Educación Continua. En la Universidad del Valle de México, Santa Fe, en posgrado, y en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, fui profesor en el programa de CPI que se estaba impartiendo. Obtuve un certificado en coaching. Me invitaron a ser CEO en un grupo de empresas del sector alimentos, donde se sentaron las bases organizacionales y logísticas, preparando al grupo para su expansión a través de franquicias. Decidí retirarme y me jubilé y estudié un doctorado en educación de tiempo completo. Y fue una vivencia integral, pues a pesar de vivir de la educación por cerca de 25 años, pude entender algunas manifestaciones de la educación que inciden en el largo plazo. Bueno, voy a citar algunas frases ilustrativas. Albert Einstein señalaba que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Richard Hamming compartía que es mejor resolver el problema adecuado de una manera equivocada que resolver un problema equivocado de una manera correcta. Y Jack Welch puntualizaba que para aumentar la productividad es absolutamente necesario incorporar a los mejores trabajadores. Bueno, pues vayámonos a la productividad. La productividad se logra involucrando la mejor mezcla y aprovechamiento de los recursos. Para efectos académicos, voy a mencionar algunas colecciones de recursos. Bueno, la productividad debe medirse, el resultado de la utilización de recursos en un periodo de tiempo. La gente es la que hace la magia. Se requiere a los mejores, los más capaces, y deben existir planes para desarrollar a todos los colaboradores y materiales siempre. Los mercados requieren productos y servicios que a su vez dependen de suministros, por lo tanto, es indispensable conocer lo que quieren nuestros clientes. Si no lo sabemos, impacta en el abastecimiento de insumos. Todas las empresas actúan ejecutando procesos en donde en muchos interviene la tecnología y debe existir armonía entre ellos. Encuestas sobre aprovechamiento de las tecnologías de información arrojan que muy pocas empresas están aprovechando sus sistemas. Los usuarios no saben usarlos. Algunas bromas señalan que son empresas de excelencia, pero que usan Excel. Los procesos son una serie de etapas y cada una tiene un resultado. Calificar el resultado final no mejora el proceso. Se requiere tener la calificación de cada etapa para identificar la causa y proceder a su mejora. Muchos procesos utilizan maquinaria y equipo para producir o para dar servicio.
Equipos o maquinaria obsoletos o sin mantenimiento generan improductividad. Todo lo que hace la empresa requiere información. ¿Dónde están los clientes? ¿Qué zonas no hemos explorado? ¿Cuáles son los mejores clientes? ¿Cuál es el perfil del mejor proveedor? ¿Qué cliente paga bien? ¿Cuál no lo hace? ¿Cuánto dura el proceso de producción? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿A dónde se gasta más? ¿Cómo se comporta el presupuesto? Actuar sin información es tomar decisiones al azar. Un elemento clave de la productividad es el tiempo. Ejemplos: la capacidad de producción se mide en unidades de tiempo. Hay capacidad disponible, capacidad utilizada, entre otros. Otro ejemplo: ¿cuánto tiempo nos va a llevar para recuperar la inversión en estos activos? La empresa se maneja con flujos de dinero, no con utilidades. Así que uno de los retos es contar con flujos de entrada y salida bien administrados. Pedir dinero prestado o prestar dinero a los clientes no es la mejor práctica. Las empresas requieren planear para tener dirección. Si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste. Los planes operativos tienen su contraparte financiera llamada presupuestos, donde los primeros renglones se refieren a las ventas, a los costos de producción, así hasta llegar al renglón final que muestra la utilidad esperada. En cada uno de estos elementos vamos a considerar una cápsula. Bueno, eh, una empresa es el resultado de muchas decisiones. Es como una zona arqueológica. En esa zona arqueológica, mientras más haces excavaciones, encuentras vestigios que yacen en cada una de las capas de sus cimientos. Empecemos por el tránsito de personas. Cada una de ellas aporta su cultura, sus conocimientos, experiencias y creencias. Muchas de ellas han propiciado costumbres y acciones que muchas veces hoy ya no son vigentes. Podemos encontrar edificios que señalan el paso del tiempo y los flujos de personas y tal vez de materiales que nos muestran que no fueron diseñados, que son fruto del esfuerzo durante la evolución de las empresas. Los asuntos fiscales, legales y los contactos con clientes y proveedores también han ocasionado afectaciones en los procesos que han sido adaptados a las nuevas exigencias, muchas veces careciendo de un análisis funcional para aplicarlos y en ocasiones no han sido comprendidos. Durante ese camino en la evolución de las empresas, notamos la influencia de nuevas tecnologías, instalaciones y equipos instalados y de diversas generaciones. No hay que olvidar que las relaciones que se han establecido para fortalecer la empresa también han incorporado ocurrencias que se han instrumentado a lo largo del tiempo. Debido a que la operación de la empresa es muy demandante de atención y tiempo, sin darnos cuenta, hemos incidido en desperdicios, compras de equipos e instalaciones que no se requerían, incorporación de malas prácticas y una situación también invisible, supuestos anacrónicos incorporados en la administración. Recordé una pequeña anécdota. Un papa gustaba de caminar por allá en Roma. En esa ocasión habían pintado las bancas y a él le gustaba sentarse en una banca para evitar que el papa se manchara la ropa. Pusieron a un vigilante. Cuando llegó el papa le informó que estaba húmeda la pintura, que estaba fresca. Entonces pasaron los años y entonces alguien se preguntó cuál era la razón de por qué había un vigilante en esa capa y llegaron hasta las bitácoras a donde se había puesto a ese vigilante y como ya todo el mundo se había acostumbrado a verlo, pues lo dejaron. Eso pasa en algunas organizaciones que luego se toman decisiones, pero con la actividad y con el paso del tiempo, pues se quedan sin darnos cuenta. Eso puede ser un desperdicio. Entonces,
Dentro de la arqueología vamos a encontrar muchos desperdicios, adquisiciones innecesarias, malas prácticas y supuestos anacrónicos. Eso pues pasa en las mejores familias, pero pues vamos a reflexionar sobre ello. Voy a mencionar algunos desperdicios típicos. Solo necesitan verlos eh, haciéndose 2 metros atrás de la empresa. Vamos a ver. Eh, Mediciones o resultados. No existe un sistema inteligente para medir el desempeño de la empresa, o es tan complejo que no sirve. Por lo tanto, no se pueden medir los resultados. Los presupuestos no son reflexivos y no están ligados con planes concretos. Se toma la historia más un porcentaje de actualización por la implantación. Gente. Si la empresa tiene personal inadecuado, puede propiciar equivocaciones y retrabajos, tiempo extra, retrasos. La empresa realiza juntas para acordar algún asunto que ya han revisado 5 veces y no queda resuelto. Es decir, no hay decisiones ni tampoco responsables. En procesos y tecnología. Antes los procesos duraban más. Hoy, con la velocidad de los cambios que sufre la empresa y el mercado, se requiere actualizarlos con mayor frecuencia, para lo cual necesitamos gente que se pueda adaptar. Maquinaria y equipo. Algunas empresas tienen maquinaria de hace décadas, lo cual en sí es un logro, pero requieren mucho mantenimiento. Su capacidad de producción es limitada, no son flexibles y por lo tanto los costos son mayores. Ahora vamos a hablar de por qué las empresas se convierten en complejas y costosas. La gráfica muestra unos escalones. La primera parte es la gente, que incluye a los colaboradores, los proveedores, los clientes. El segundo escalón es la formalidad, donde residen las reglas del negocio, que consideran manuales, estructuras, órdenes de compra, órdenes de venta, todo lo que es la formalidad, que son las reglas bajo las cuales opera la empresa. El tercer escalón son lo que yo le llamo los miedos, o sea, todos los riesgos de que ocurra algo que no estás esperando. Por ejemplo, que no te cumplan, que no te entreguen kilos de a kilo, que la calidad no sea la que tú requieres, que como la gente se equivoca, pues hay que hacer retrabajos, se convierten en errores. Entonces, esos miedos se convierten en controles. Esos controles pretenden mitigar los riesgos del negocio. Entonces, se les ocurre poner inspecciones en el recibo, en cada una de las etapas de producción, en el proceso administrativo, y ponen firmas, saca copias, no sale nada sin mi firma. Entonces todos los procesos se vuelven burocráticos, pero eso cuesta mucho dinero y no resuelve nada. Hay un dicho que señala, si quieres controlar todo, no controlas nada. Si quieres medir todo, no mides nada. Entonces lo que ocurre es que la supervisión es personalizada, es astringente. En lugar de administrar por excepción, pues la gerencia tiene que supervisar cómo hacen los colaboradores, cómo resuelven los problemas los colaboradores. Entonces cuando termine el día, pues los jefes están agotados y vueltos locos. Entonces, todos esos pasos hacen que la empresa se vuelva lenta. Ahora vamos a interpretar la gráfica. Si en la base de la pirámide no contamos con los mejores asociados,
ni los mejores proveedores o clientes, no importa que tengas procedimientos ni contratos firmados. Estás en riesgo de incumplimiento, que no te entreguen con la calidad o los kilos no sean de a kilo. Y entonces, como no son insumos de calidad y no tienes gente preparada, pues puedes incurrir en retrabajos en tiempo socio, inspecciones y toda clase de manifestaciones de control. Esos controles que haces van a detener los flujos y la velocidad con la cual se hacen las cosas, entonces sigues acumulando desperdicios. Como no tienes que, eh, como no tienes capacidad de personal, pues hay que supervisarlo. Como no tienes personal eh, eh, que tenga la capacidad para seleccionar a los mejores proveedores y certificarlos, pues entonces hay que hacer inspecciones en todos los insumos que se están recibiendo. Como has otorgado crédito a un cliente y no verificaste su solvencia, pues no va a cumplir con el pago de los servicios, lo cual a su vez incurre en cuentas incobrables y en su caso en asuntos legales. Si no tienes tiempo para planear, pues estás operando y al final del día no tienes tiempo ni de respirar. No estás monitoreando la excepción, estás monitoreando la regla. La conclusión es que la base de la escalera debe estar bien soportada con los mejores colaboradores, los mejores proveedores y en su caso con los mejores clientes. Yo le llamo encadenamiento de factores y si esos factores no están funcionando correctamente, el incremento de los costos y los gastos se da de una manera automática. En la siguiente cápsula vamos a tratar el tema eh, que se denomina administración del cambio. Ya puntualizamos que vamos a revisar cada uno de los componentes que están conectados con la productividad, pero no todo ocurre de un día para otro, ni ocurre por decreto, ni por arte de magia. Entonces voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y vivencias relacionadas con la administración del cambio. Esto es un asunto que requiere paciencia y en muchos casos también requiere recursos. Nada es gratis. Tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Hasta pronto.